هلا بالشباب، يا هلا يا هلا. عندك شيء يا بنيات؟ طلبت عرب لاطلبهم ندخل على القحطاني، ونخيل بني خالد والشمر والشعلاني، ونخيل بني خالد والشمر والشعلاني. ندخل على القحطاني، ونخيل بني خالد والشمر والشعلاني. Bien, como vemos, los bombardeos del gobierno de Israel a territorio sirio durante ese fin de semana han disparado la tensión en torno al conflicto en este país. El riesgo creciente del uso de armas químicas ha colocado la situación al borde de la línea roja, aquella que el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, advirtió que no se debe cruzar. Los ataques aéreos de Israel a Siria se han sumado a una sucesión de acontecimientos que continúan presionando a Estados Unidos para una intervención militar que derroque al presidente Bashar al-Assad. Persiste todavía el riesgo de la introducción de armas químicas en el conflicto. Incluso Naciones Unidas ha tenido que aclarar un asunto protagonizado por una de sus funcionarias que atribuyó su uso a los rebeldes. Esta afirmación ha sido también cuestionada por la Casa Blanca. Somos muy escépticos a cualquier sugerencia o acusaciones que la oposición utilizó armas químicas. Los bombardeos ejecutados por Israel durante el fin de semana han dejado dos cosas claras hasta el momento. La primera es que el Estado judío siente amenazada su seguridad por la intervención de Hezbollah en el conflicto. El segundo, estos ataques han evidenciado la falla en las defensas antiaéreas del régimen de al-Assad. Israel debe tomar todas las medidas necesarias para protegerse a sí misma, como cualquier país racional lo haría. A través de conductos diplomáticos, el primer ministro Benjamin Netanyahu ha comunicado al régimen sirio que no desea intervenir en la guerra civil dentro de su territorio. En el mensaje a Damasco se especifica que el objetivo no fue su gobierno, sino las bases del grupo chií Hezbollah que almacenaban armas sofisticadas iraníes en Siria. Muy bien, vamos a hablar en extenso de este tema para poder quizás entenderlo, pero la primera pregunta es ¿por qué Israel ataca Siria? Sí, un primer dato que pasó desapercibido es que si Siria hubiera atacado a Israel, nadie hubiera dudado en llamarlo una violación flagrante del derecho internacional. Aparentemente, cuando Israel lo hace, no lo es. Dicho esto, sin embargo, creo que el cálculo israelí es plausible, en el sentido de que lo que a Israel le preocupa en este momento no es tanto la guerra civil en Siria, sino las consecuencias que la guerra civil siria pueda tener para su seguridad. Y la mayor consecuencia que teme Israel es que en el contexto de la guerra, armas o bien misiles de mediano alcance o bien armas químicas lleguen a manos del grupo Hezbollah en el Líbano, aliado tanto de Siria, del régimen sirio, como del régimen iraní. Lo que muchos creen que Israel atacó, y de hecho en el caso del primer ataque lo dijeron sotto voce algunos diplomáticos israelíes, eran misiles de hasta 300 kilómetros de alcance con sistema, de precisión, sistema de guía para atacar blancos con precisión, que Hezbollah no tendría todavía en su arsenal, y que estaban siendo enviados o a punto de ser enviados al Líbano. Ese sería el argumento israelí. El problema es que, claro, Israel no reconoce oficialmente ser el autor material del ataque, pero lo que algunos analistas israelíes y gente del gobierno israelí dirían es que no quieren meterse en el conflicto armado sirio, no tienen, aliados, tienen problemas por igual con el régimen como con buena parte de la oposición. De hecho, Netanyahu dice que tiene que escoger entre un escenario malo y otro peor, pero lo que no quiere es que lleguen armas de alto calibre a Hezbollah. Claro, pero eso ha sucedido el día que le preguntan a Barack Obama sobre el tema de Siria el viernes en Costa Rica, y él prácticamente está diciendo que no iba a haber un conflicto, ¿no? Que era lo último pues que ellos intentaban. ¿Esto ha sido con la venia de los Estados Unidos? ¿Israel o ha actuado por su cuenta?
Probablemente Israel haya comunicado a Estados Unidos, cuando menos, la decisión de actuar, pero no me queda claro que Israel requiera una venia de Estados Unidos. Ajá. De hecho, el gobierno de Israel ha dicho claramente que cuando de su seguridad se trata no tienen que consultar con nadie antes de tomar acción. El tema es que atacan preventivamente, cosa que bajo el derecho internacional es problemática, que es el punto de inicio. En el tema del uso de armas químicas, sin embargo, Obama se metió en camisa de 11 varas por señalar mal la línea roja, la trazó de manera equivocada. Lo que a él le preocupaba no era cualquier uso de armas químicas, era un uso masivo para causar muerte en gran escala, pero sobre todo un uso que pudiera involucrar o afectar la seguridad de aliados como Turquía o Israel, o una movilización sin condiciones de seguridad que pudiera permitir que esas armas caigan en manos de Al-Qaeda. O sea, ese es el tipo de escenarios que le preocupaba a Estados Unidos, no que se usara una pequeña cantidad dando muerte a unas pocas personas en una guerra que ya tiene 70.000 bajas, y además ahora parece que ni siquiera hay prueba fehaciente de que se hayan usado las armas, y hay la versión de un miembro de una comisión de Naciones Unidas que indica que, aunque lo pone en condicional, no habría sido el gobierno si se usaron, Ajá, sino la oposición armada la que las habría usado. Sí, eso fue una declaraciones de Carla del Ponte, una investigadora, pero ahora la ONU se desdice y dice que no hay datos concluyentes sobre el uso de armas químicas, porque se decía que eran los opositores con el uso de gas sarín. O sea, no está muy claro este tema, pero sería el tema decisivo para saber si va a haber o no una acción. Es por parte de que los Estados Unidos. si Estados Unidos usa como argumento para una mayor injerencia en la guerra el uso de armas químicas, y resulta que estas fueron usadas no por el gobierno sino por la oposición, pues no tiene argumento para intervenir, y si tuviera un argumento es para intervenir en contra de la oposición armada, no en su favor. Por eso es tan importante establecer si es que se usaron armas químicas, quién las usó. Lo que dice Carla del Ponte no es que tenga prueba fehaciente de que fueron los opositores armados los que las usaron. Lo que dice es que, según los testimonios de gente que no está involucrada con ninguno de los dos bandos y que no está ya en el país, habrían sido los opositores armados, no el gobierno. Muy bien, ahora nos vamos con, a propósito del conflicto sirio, en Turquía se han realizado maniobras militares en una base cercana a la frontera con este país. Veamos. En Turquía, el ejército de ese país ha dado inicio a una serie de ejercicios militares en la base aérea de la OTAN, cercana a la frontera con Siria. Dichas maniobras permitirán saber qué tan preparadas están las Fuerzas Armadas de ese país para enfrentar diversas situaciones críticas, desde cómo manejar una movilización hasta la posibilidad de enfrentar un conflicto armado en un momento de gran tensión. Es que Turquía protege a casi 400.000 refugiados sirios en más de 2 años de conflicto, convirtiéndose en uno de los críticos más feroces del régimen de Al-Assad. La semana pasada, un guardia perdió la vida y otras 6 resultaron heridas en enfrentamientos con un grupo armado sirio a lo largo del paso fronterizo entre ambos países. Muy bien, ahora nos vamos a los Estados Unidos. La familia de Tamerlan Tsarnaev, el fallecido sospechoso del atentado con bomba en la maratón de Boston, no se encuentra un cementerio donde poderlo sepultar. Varios campos santos del estado de Massachusetts se han negado a aceptar sus restos. Ante todos los inconvenientes que ha encontrado el dueño de la funeraria que gestiona los restos del mayor de los Tsarnaev, todo parece indicar que será enviado de vuelta a su natal Rusia, pues todos los cementerios de Estados Unidos rechazan acoger el cuerpo del abatido sospechoso de los atentados en Boston. Creo que lo mejor sería si pudiera volver a Rusia, sobre todo para su familia. El cuerpo ha sido lavado sucesivamente y está listo para ser enterrado. El dueño de la funeraria declaró además ser blanco de constantes críticas, por lo que pide que el gobierno federal se haga cargo de los restos y se lo entregue a la familia en Rusia, quienes lo reclaman para poder realizar el funeral. Al parecer, la negativa de los encargados de los camposantos sería el temor de la gente, pues no desean ser enterrados junto al supuesto responsable de uno de los mayores atentados en territorio estadounidense desde el 2001. Recordemos que Tsarnaev murió en un tiroteo con la policía después de 4 días de intensa búsqueda.
Muy bien, esto está ocurriendo en Boston. Ninguno de los cementerios quiere tener en sus camposantos a este muchacho, Tamerlan Tsarnaev, por lo que él y su hermano hicieron. Sin embargo, mi pregunta es, ¿eso es porque se trata de terroristas chechenos? Pero el autor de la masacre de Newtown, donde murieron 22 personas, entre ellas 20 niños, sí fue enterrado en su ciudad natal una semana después, pero sí se encuentra enterrado en un cementerio local. A ver, según mi recuento, el terrorismo en Estados Unidos después del 11 de septiembre ha provocado la muerte. Yo recuerdo solo 2 grandes incidentes. El de una persona que mató a sus compañeros en una base militar en Texas, si mal no recuerdo, 11 víctimas, y estos 3, 14. En ese periodo ha habido una infinidad de masacres y unas 100.000 personas muertas por armas de fuego en Estados Unidos, ninguna de las cuales tuvo problema para ser enterrada. Bueno, las víctimas y los victimarios cuando mueren generalmente al final de la masacre que perpetran. Pero bueno, el punto es que, claro, también pensándolo desde otra perspectiva, uno podría decir, una vez que lo entierren, ¿cuánto tiempo va a pasar antes de que esa tumba sea profanada, ¿no? Lo más práctico sería enviar el cadáver donde está la familia, en Rusia, y enterrarlo allá, o cremarlo por último, ¿no? Muy bien, y seguimos con los Estados Unidos. Una pistola fabricada con una impresora 3D ha sido probada con éxito. La primera arma creada con esta nueva tecnología ha generado polémica en todo el mundo. Esta pistola parece de juguete, pero no lo es. Lo que acaba de escuchar es un disparo real y proviene de un arma que puede ser fácilmente fabricada en casa. Se trata de Liberator o Libertador, la nueva creación del colectivo Defense Distribute que defiende el derecho a poseer armas en los Estados Unidos. Solo se necesita una impresora 3D cuyo costo alcanza los $8.000. Ya antes se había hecho prototipos de rifles de asalto a base de plástico capaces de disparar hasta 600 cartuchos antes de quedar inservibles. Ahora la pistola de plástico creada por Defense Distribute ha reavivado la polémica en torno al debate sobre el control de armas en los Estados Unidos. Reconozco que la pistola puede usarse para dañar a otros, pero después de todo es un arma, y no creo que esa sea una razón para no producirla. Estamos frente a una situación en la que cualquiera, incluso un criminal, un terrorista, puede tener una fábrica de armas en su garaje. Pero Cody Wilson, director de Defense Distribute, ha hecho todo legalmente. No ha violado alguna ley mientras esta pistola no sea incluida en la legislación de armas de fuego como un arma automática. En tanto, Liberator sea fabricada para uso personal, no se necesita una licencia, salvo si se quiere comercializar. La última masacre en la escuela primaria Sandy Hook, que dejó 26 muertos, entre ellos varios niños, parece no sensibilizar a los amantes de las armas en los Estados Unidos. La Asociación Nacional del Rifle ha celebrado sin reparo alguno su convención anual este fin de semana. Wilson, por su parte, asegura que un mundo donde la tecnología te permite acceder a lo que quieras, ya no depende de los actores políticos ponerle un control a las armas. Así es, ha habido la convención anual de la Asociación Nacional del Rifle, que se ha llevado a cabo como que fuera una gran feria y no pasa nada con las diversas masacres y muertes de los últimos meses. Sí, ahí el problema obvio es el siguiente, ¿no? Había 91%, según una encuesta de personas en los Estados Unidos, que estaban a favor de que se, revisara los antecedentes de una persona que quería comprar armas. Ajá. Habiendo 91% a favor, o sea, casi unanimidad, no se pudo siquiera debatir en el Senado, ya no hablemos de la Cámara de Representantes, que es más conservadora en esta materia, por la influencia de, en buena medida, la Asociación Nacional del Rifle. Entonces, este es uno de los problemas de un sistema democrático en el cual ese 91% cuando va a votar no vota por este tema y no dedica recursos ni se moviliza políticamente por este tema. La Asociación Nacional del Rifle y grupos cercanos a ellos se dedican casi exclusivamente a este tema, dedican recursos a este tema, no tienen que coordinar a 90% del electorado, no tienen que coordinar a millones de personas, tienen que coordinar a unas cuantas empresas que son las que lo financian y llegan a tener una influencia desproporcionada sobre el proceso de decisiones, teniendo 91% de la población a favor
de este tipo de control ni siquiera se pudo debatir en el Senado por la oposición de la Asociación Nacional del Rifle. ¿Cuánto dinero se maneja? Parece que eso es el principal problema. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a contarles desde Italia. A los 94 años ha muerto el ex primer ministro Giulio Andreotti. Y también les contamos desde Francia, François Hollande cumple un año en el poder con el mayor nivel de desaprobación. Volvemos.